7:02 de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos recibiendo ya la participación de la audiencia a través de @primera página, etiqueta primera página. También me pueden escribir como Daniela J. Salas. Seguimos conversando con Jorge Millán, diputado a la Asamblea Nacional y también jefe de la fracción del partido Primero Justicia. Estábamos hablando sobre este abordaje que da Estados Unidos, en donde congela los activos del gobierno de Estados Unidos. Le preguntaba sobre ese impacto. Ustedes hacían un análisis y vamos a la segunda posición. Sí, no, lo que yo te decía muy claramente es que hay que ver quiénes son los responsables de lo que está viviendo el pueblo venezolano. Es el saqueo continuado y es un modelo que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. La Unión Soviética acabó con esos países y vieron la misma situación que vive Venezuela. Así pasó con Alemania Oriental, ha pasado, lo podemos ver con Corea del Norte. O sea, los países que se han abrigado a este modelo han sido destruidos y sus pueblos lo que han pasado es calamidades. Ahora bien, la comunidad internacional y el mundo libre está luchando para que Venezuela vuelva a ser de los venezolanos, para que sea democrático, y ahí hay que poner el símil de lo que le pasa a unos ciudadanos cuando son secuestrados, que es lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros estamos secuestrados porque nosotros no hemos escogido que nos está gobernando. Y nuestros vecinos, la gente afuera de esa casa que está secuestrada, no quiere que ese secuestro se mantenga y están tomando acciones. Falta, como te lo decía, revisar en profundidad los alcances de esa acción que toma el gobierno de los Estados Unidos. Sí, sobre el alcance precisamente, porque se habla sobre bloqueos hacia alimentos, medicamentos, entre otros rubros esenciales para el país. Pero realmente estas sanciones afectan directamente a los medicamentos y a la comida. Bueno, yo no lo creo. Yo creo que las acciones que se han venido tomando por parte del mundo libre han estado dirigidas a que estos señores dejen de poder de utilizar el dinero del pueblo venezolano para su beneficio, para sus privilegios y para poder entornillarse en el poder a costillas de un dinero que es de todos los venezolanos y que al final termina siendo a costillas del sufrimiento, el hambre, la desnutrición, la falta de asistencia médica que tenemos cada uno de los ciudadanos que vivimos en Venezuela. Los representantes del gobierno de Nicolás Maduro aseguran de que 20 años no han sido suficientes para ellos poder consolidar lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI. Habría que revisarle sus cuentas bancarias. Ellos dicen que todos estos bloqueos, todas estas acciones que se han venido realizando impiden de que se puedan formar bases sólidas para las misiones sociales que se implementó desde el gobierno de Chávez. ¿Esto realmente es así? Realmente el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de Chávez no ha podido avanzar por estas acciones y este bloqueo y además estos ataques que ellos dicen por parte de la oposición. Bueno, eso la verdad que da risa. Nosotros no hemos visto unos gobernantes que hayan tenido tantas manos libres para hacer lo que les haya dado la gana como estos señores, y podemos ver el saldo y lo podemos ver las acciones del mundo libre para evitar que el secuestro se mantenga, con sanciones y con acciones dirigidas a quienes han saqueado a la nación. Arrancaron este año, tal vez a mitad del año pasado. La destrucción petrolera, como te la decía, viene desde hace mucho tiempo atrás. Esa industria fue destruida cuando en el mundo se aprovechaba los países petroleros para crecer, para que su industria mejorara, porque hubo un boom petrolero inmenso. Es inexplicable que después de un boom petrolero donde el barril de petróleo llegó a los $150 por barril, nosotros tengamos una industria destruida como la que está hoy. Y podemos ver cualquier caso, podemos ver la CBG destruida, nuestra capacidad de producción en términos de aluminio, de acero y cada una de esas áreas. Usted nos hablaba, por ejemplo, de 30 millones robados en hechos de corrupción. ¿Tienen pruebas? Por ejemplo, nos están preguntando si ustedes tienen o albergan pruebas con respecto a estos presuntos hechos de corrupción, a este dinero que se está nombrando. Bueno, 30.000 millones. 30.000 millones. 30 millones se lo dieron al chofer tal vez, lamentablemente. Bueno, claro que sí, nosotros investigamos desde el 2016 toda la emergencia eléctrica, presentamos un informe en el 2017, la comisión que analizó la crisis eléctrica, indicamos el colapso que se avecinaba en ese informe, las medidas que había que tomar, y el gobierno en ese momento no hizo ningún tipo de acción. Allí está especificado 42 contratos que deberían haber sido realizados a menor precio
Evidentemente hay un sobreprecio en muchos de ellos y además deberían haber significado un incremento en nuestra generación eléctrica. Ese incremento de la generación eléctrica nos daría para tener, pero energía eléctrica suficiente para todo el país. Y bueno, yo creo que está a la vista que después de haber invertido 40.000 millones de dólares en el sistema de generación eléctrica venezolana y tener el sistema eléctrico que tenemos, que apenas puede generar unos 6.000 megavatios, bueno, es obvio que ese dinero fue a parar a los bolsillos de algunos corruptos. Diputado, ya nos corresponde ir revisando la participación de la audiencia. Nuestro compañero Carlos Peñalosa es el encargado de la revisión. Vamos a ver qué inquietudes tiene la audiencia. Bien, comenzamos la lectura de sus comentarios con José Goro Zamora, @ggregorio1969, que nos escribe: saludos, primera página desde Sarasa. Ha habido actos de corrupción en el gobierno, deben ser sancionados, pero apoyar un despojo o robo total de nuestros bienes es un acto de traición a la patria y un total desconocimiento de la Constitución. Bueno, ya lo hemos dicho, nosotros lo que hemos observado es todo lo contrario, es la protección de los activos de Venezuela para que no siga transfiriéndose las riquezas y los recursos de los venezolanos a los bolsillos de la corrupción. Hablamos de miles de millones de dólares que están en cuentas alrededor del mundo y que han sido además muchas de ellas ya identificadas en determinadas entidades bancarias, casos como el de Andorra, y además muchos de los que han participado en esos actos de corrupción han confesado sus delitos. Lo podemos ver desde el tesorero de la Nación, Andrade, lo podemos ver con los casos de Cheiro y Rincón, que reconocieron haber dado sobornos por 1.000 millones de dólares. Y bueno, eso yo creo que es apenas una punta del iceberg de un saqueo a un país que recibió muchos ingresos. Hacía yo una referencia, el Fonden recibió 156.000 millones de dólares y nadie sabe a dónde fue a parar ese dinero. La verdad que ha sido un saqueo atroz que tiene a nuestro pueblo pasando hambre y que si no se toman medidas como las que ha venido tomando la Asamblea Nacional y el apoyo que viene generando la comunidad internacional, bueno, ese festín de dinero del pueblo a bolsillos de corruptos se estuviese manteniendo al día de hoy. Vamos a cerrar la revisión de sus comentarios con Orlando Lezama, @Orlando Lezama, que nos escribe: a semejanza del caso cubano con la ley Helms-Burton, en Venezuela se vive un bloqueo de mano de la ley Borges-Trump. Tiene primero justicia para la historia el mérito de ser propiciante del bloqueo que Estados Unidos adelanta contra el país. Bueno, Primero Justicia viene luchando para devolverle el país a los venezolanos. Los venezolanos queremos elecciones libres, los venezolanos queremos escoger quién nos gobierna. Eso es lo que pasa en los países avanzados, es el deber ser y es lo que debería haber ocurrido y no ha ocurrido, y por eso estamos luchando, para que seamos los venezolanos quienes, votando libremente con instituciones imparciales, podamos escoger a quienes nos gobiernan. Diputado, ya nos queda tan solamente 2 minutos. Agradecemos la sintonía y también la participación de la audiencia. El día de hoy se reúne el Grupo de Lima, 59 países estarán presentes. La representación estará encargada por parte de Venezuela por Julio Borges, precisamente también miembro de PJ. ¿Qué se espera el día de hoy? Bueno, nosotros primero nos toca agradecerle al mundo libre, a los países de América Latina, todo el apoyo para el pueblo de Venezuela en esta lucha de recuperar el país para los venezolanos, y creo que hoy se espera apoyo irrestricto a la recuperación de la democracia en Venezuela, a la recuperación del derecho que tienen los venezolanos de escoger su destino, de escoger su futuro y de ser liberados para que en ese proceso de libertad podamos reconstruir un país que ha sido saqueado y que indolentemente se encuentra en la situación que está hoy por solo el deseo de mantener privilegios y mantenerse en el poder una cúpula que no representa a nuestro país. Diputado, una última pregunta y lo más breve posible porque se nos terminó el tiempo. Nos preguntó un usuario precisamente si este embargo por parte de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro podría ser una opción para que el diálogo se elimine. Bueno, yo creo que calificar esto de embargo o las medidas del día de ayer de embargo es aventurero todavía. Hay que ver cuáles son las implicaciones de las distintas medidas que se toman en el decreto de los Estados Unidos del día de ayer. Y con respecto a lo que es el diálogo, bueno,
el pueblo venezolano, la oposición venezolana está dispuesto a acordar elecciones libres en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, porque nuestra lucha es para que los venezolanos decidan su destino. Hemos finalizado, agradecemos que nos Gracias. acompañara el día de hoy. Estuvimos conversando con Jorge Millán, jefe de la fracción parlamentaria de Primero Justicia, diputado a la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniela. A ustedes, como siempre, gracias por su sintonía. Vamos a realizar otra pausa. En la próxima parte de nuestro segundo invitado, sigan participando con nosotros, leeremos sus comentarios.